Vamos a desarrollar en este vídeo una serie de propiedades y teoremas relacionadas con la parábola. En este caso vamos a recordar, como siempre, la utilidad que supone el repaso de los fundamentos de la teoría de parábola en vídeos que ya tenemos publicados. En este caso vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que si tenemos aquí la tangente a la parábola en un punto A, se cumple que el ángulo que forma esa tangente con la recta A1 paralela al eje de simetría es igual al ángulo que forma la tangente T sub A con la recta o el segmento AF. Obsérvese en esta figura que tenemos el foco, el vértice, y aquí tenemos la directriz y la tangente en el vértice. Se cumple que, por definición, la distancia del punto A al punto F es igual a la distancia del punto A la directriz. Bien, esta teoría, esto simplemente nos sirve de recordatorio rápido de esos fundamentos. Sabemos que si desde el foco trazamos perpendicular a la tangente T sub A, el pie de esa perpendicular es este punto 2 perteneciente a la tangente en el vértice, y que si hallamos el simétrico del foco respecto a la tangente, es decir, haciéndola perpendicular y llevando esta misma distancia hacia acá, tenemos este punto 1 que pertenece a la directriz. Luego el simétrico del foco respecto a una tangente es un punto de la directriz y el pie de la perpendicular trazada a una tangente desde el foco es un punto de la tangente en el vértice. Este sea el vértice, este sea el eje de simetría y esta perpendicular a dicho eje es la tangente en el vértice. Dicho esto, vamos a enunciar el primer teorema de Poncelet. Supongamos un punto P exterior a una parábola, aquí tenemos esta parábola, y que desde ese punto trazamos las tangentes, esta tangente T sub A y esta tangente T sub B. Se recordará que para hacer la tangente a una parábola desde un punto exterior, lo que hacemos es dibujar un arco de centro P y radio PF. Ese arco lo que nos va a hacer es cortar en dos puntos a la directriz. O sea que haríamos aquí un arco de centro P y radio PF, iniciamos aquí el arco y ese arco nos corta aquí a la directriz en este punto M. Bien, una vez que tenemos eso, la mediatriz del segmento FM es la tangente que estábamos buscando. O sea, si este es el punto F, lo vamos a modificar aquí de posición. Entonces, si nosotros hallamos el segmento FM y hallamos la mediatriz, esta tangente T sub A es la mediatriz del segmento FM. Si por otro lado este arco lo prolongamos, continuamos la prolongación de ese arco hasta cortar en la parte inferior a la directriz en otro punto, en este punto N. Y ahora uniríamos F con N mediante un segmento y la mediatriz del segmento FN sería esta tangente que es la tangente T sub B. Para saber el punto de tangencia no hay más que desde M hacer una paralela al eje de simetría y en su corte con la tangente tenemos el punto A de tangencia y aquí igual, desde el punto N hacemos paralelo al eje de simetría y en su corte con la tangente tenemos el punto B de tangencia. Bien, entonces lo que tenemos es una parábola y las tangentes a la misma desde un punto exterior P. Como se ve, tenemos aquí la directriz, la tangente en el vértice, el foco y esta línea de puntos, el trazo y punto, es el eje de simetría. La parábola es una cónica que tiene en realidad un foco, digamos, en una zona continua, en una zona concreta de la figura, y un segundo foco, como toda cónica, en el infinito. Ese segundo foco se encuentra en el infinito de esta dirección. Entonces, si nosotros, lo que dice este teorema, del primer teorema de Poncelet, es que la tangente, las tangentes trazadas desde P, desde un punto exterior P, forman con las rectas que unen P con el foco ángulos iguales. Es decir, este P unido con el foco define esta recta y forma esa recta con la tangente un cierto ángulo alfa. Bueno, pues si uno P con el otro foco, como digo, el otro foco está en el infinito, que sería este que sería el infinito. El unir P con el infinito de una dirección significa hacer una paralela a esa dirección. Pues entonces, la línea que une P con el otro foco y la otra tangente forma este ángulo que, según el teorema, es idéntico al anterior. Luego, los ángulos que forman cada tangente con la recta que une P con el foco son iguales. Y ese sería el primer teorema de Poncelet. El segundo teorema
lo que nos dice es lo siguiente. También tenemos desde un punto exterior las tangentes a una parábola, esta T sub A y esta T sub B, siendo el punto A y el punto B los puntos de tangencia. Bueno, pues ese segundo teorema dice que si el foco de la parábola lo unimos con A y lo unimos con B, y hallamos el ángulo que forma cada una de esas rectas con la que definen la pareja de puntos P y F, o sea, la recta que une el punto P con el foco, esos ángulos son iguales. También podríamos decir que la recta que une P con el foco es la bisectriz del ángulo formado por la FA y la FB. O sea, que esta línea sería la bisectriz. Lógicamente, si este ángulo es alfa y este ángulo es alfa, la línea PF, que es común, sería la bisectriz de ese ángulo. Por eso, al trazar desde P dos tangentes y al unir el foco con los puntos de tangencia, se forman la recta FA y FP. Bueno, pues esas dos rectas forman, o semirrectas, forman un cierto ángulo alfa. Y la recta FB y FP y forman otro ángulo, bueno, pues esos ángulos son iguales. Y también entonces se dice que la recta PF es la bisectriz del ángulo formado por FA y FB. Presentamos a continuación otra parábola, sería esta que tenemos aquí marcada, y dos tangentes. Las tangentes trazadas desde un punto P, igual que en los casos anteriores, sería la tangente T sub A, cuyo punto de tangencia es A, y la tangente T sub B, cuyo punto de tangencia es B. Este sería el foco de la parábola. Hace un momento hemos unido F con A y F con B, y P con F, y hemos visto que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa, y según acabamos de decir, PF sería la bisectriz del ángulo FA y FB. Bueno, pues si además ahora hacemos una tangente variable, una tangente móvil, o sea, estas dos tangentes, T sub A y T sub B, se suponen que son fijas, y la tangente T sub M es una tangente variable a la parábola. Bien, pues entonces esa tangente T sub M corta a las dos tangentes T sub A y T sub B en los puntos 1 y 2. Esto es una tangente variable, y corta a las tangentes fijas en los puntos 1 y 2. Bueno, pues se demuestra que al unir el foco con los puntos 1 y 2, el ángulo que se forma aquí, o sea, este ángulo 1F2, este ángulo es lo mismo, tiene el mismo valor alfa que los que habíamos visto en el teorema anterior. O dicho de otra manera, este valor alfa es la mitad del ángulo total que habíamos hablado antes, dado que el ángulo total sería alfa más alfa, 2 alfa. O sea que el ángulo AFB, este ángulo completo, es el doble de este ángulo que se obtiene al unir F con un punto 1 y F con el punto 2, siendo esos puntos 1 y 2 los puntos de corte de la tangente variable con las tangentes fijas. Ese ángulo de cualquier tangente que tracemos va a implicar que se produce un ángulo constante. Ese ángulo va a ser constante en cada parábola. Habiendo fijado primero, ya digo, una pareja de tangentes cualesquiera que partan de un punto P, y hacemos luego tangentes variables. Esta es una, vamos produciendo distintas tangentes y se produce la propiedad esta, que al unir F con los puntos 1 y 2, que son los de corte de la tangente variable, de cada tangente variable, con las tangentes T sub A y T sub B, ese ángulo es constante y es la mitad del ángulo que habíamos hablado anteriormente, el ángulo formado por FA y FB, es decir, este ángulo que estoy marcando aquí a continuación. La siguiente propiedad que analizamos es suponer que tenemos una parábola y que tenemos aquí una cuerda focal. Una cuerda focal, como ya sabemos, es aquella que pasa por el foco, es decir, el segmento producido por una secante a la parábola que pasa por el foco. Bueno, pues si tenemos esa secante y tenemos los puntos A y B extremos de la misma, si hacemos tangente en A y tangente B, esas dos tangentes se cortan en un punto P, que unido con F forma esta recta que es perpendicular a la secante. Es decir, que la perpendicular a la secante trazada por el foco contiene al punto de concurrencia de las tangentes T sub A y T sub B trazadas en los extremos A y B de la curva. Aquí esta tangente la podríamos prolongar. O sea que, repito, si tenemos una secante que pasa por el foco, que genera o produce una cuerda focal, AB, bueno, pues si hacemos la tangente en A y la tangente en B, esas tangentes se cortan en un punto P, que se encuentra, dicho punto, el corte de esas tangentes se encuentra en la perpendicular a la recta a la B, es decir, a la cuerda focal, trazada dicha perpendicular por el foco. Planteamos ahora la siguiente propiedad. Supongamos aquí que tenemos esta parábola y que hacemos una secante cualquiera, que produce un punto A y un punto B de intersección. Obsérvese que nosotros estamos utilizando el trazado de la parábola,
para explicar con estas definiciones una serie de propiedades. Pero en realidad, si nosotros queremos hacer la intersección de una recta con una parábola definida por su foco y su directriz, aplicaríamos la teoría general de intersección de recta y parábola. Eso sin necesidad de dibujarla. Nosotros la dibujamos pues para explicar lo que sería el fundamento de esta propiedad. Bien, pues la propiedad consiste en lo siguiente. Una vez hecha la secante, vemos que esa secante AB corta en el punto C a la directriz D. Y entonces, si unimos el foco con el punto B y con el punto A, y hallamos la bisectriz de ese ángulo, es decir, la bisectriz del ángulo BFA, que sería esta recta, obsérvese que esto es, en este caso, por casualidad, esto mide 30 grados y mide 30 grados. Hemos marcado ese valor. Bueno, pues resulta que la perpendicular a esta bisectriz, que sería esta, por tanto, esta sería la bisectriz exterior, esa bisectriz exterior pasa por el punto C. Esa es la propiedad que resulta de interés analizar y tener en cuenta. O sea que si tenemos una secante que pasa por los puntos, dos puntos cualquiera, A y B de la parábola, esa secante corta a la directriz en el punto C, bueno, pues se cumple que las rectas FA y FB, si hallamos de ellas su bisectriz exterior, es decir, la bisectriz de este ángulo, de este de aquí y de este de aquí, esta bisectriz de este ángulo, esa bisectriz, que es esta, pasa por el punto C. Obsérvese que si estos son 60 y estos son 60, pues lógicamente esta línea es la bisectriz. Sabemos que la bisectriz interior, si esta es la bisectriz interior del ángulo AFB, que es esta de aquí, que forman 30 grados, y la bisectriz exterior forman siempre 90 grados. Obsérvese que 30 más 60 son 90, o sea que esta recta y esta forman 90 grados. Por eso esta línea es la bisectriz exterior del ángulo definido por BFA. Y entonces la propiedad es que esa bisectriz exterior, que es esta línea, pasa por el punto C de corte de la secante con la directriz D. A continuación vemos otra propiedad, tenemos aquí otra parábola y la tangente T sub A en uno de sus puntos A. Si desde A hacemos esta perpendicular, tendremos un punto B, y si prolongamos esa tangente, corta al eje de simetría en el punto C. Si por A hacemos una perpendicular a la tangente, tenemos esta recta N minúscula que corta al eje en este punto N mayúscula. Sabemos que el segmento CB se llama subtangente. O sea, si esta es la tangente, que va desde el punto A hasta el punto C, bueno, pues el segmento de tangente que va desde el punto de tangencia al punto de corte de esa tangente con el eje, pues este segmento CB es la subtangente, S sub T. Y luego, si esta es la normal, es decir, la normal ya se sabe en una curva que es la perpendicular a la tangente. Si esta T sub A es la tangente en el punto A, esta N es la normal. Y este punto N mayúscula es el corte de la normal con el eje. Bueno, pues el segmento BN se suele llamar S sub N, se llama subnormal. Y entonces, la propiedad que se cumple, y además es muy sencilla de demostrar, es que el segmento, la ordenada del punto de tangencia A, es decir, el segmento AB, es media proporcional entre CB y BN. Es decir, que AB es igual a la raíz cuadrada del producto de las medidas de CB por BN. CB por BN. En realidad esto sería el teorema de la altura. En un triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado, si elevamos al cuadrado esta expresión, tendríamos que AB al cuadrado es igual a CB por BN. O sea, quitando la raíz, lógicamente, al elevar al cuadrado los dos miembros. Luego entonces, AB al cuadrado es igual a CB por BN. Luego entonces, digamos que la ordenada o la medida de la altura del punto A respecto al eje, el segmento AB, es igual a la raíz cuadrada de CB por BN, de la subtangente multiplicado por la subnormal. En estas dos figuras vamos a analizar una propiedad interesante, unas propiedades interesantes relativas a las tangentes a la parábola. En este caso vamos a suponer una tangente T sub A, una tangente T sub B y una tangente MN. Tenemos ahí tres tangentes a una parábola que están aquí dibujadas en color rojo. Bien, pues esas tres tangentes forman un triángulo PMN. Bien, pues se demuestra que la circunferencia circunscrita a ese triángulo, es decir, la circunferencia que pasa por los puntos P, M y N, esa circunferencia contiene también al foco. Esa es la primera parte de esa propiedad. O sea, que dadas tres tangentes, cualesquiera una parábola, pues la T sub A, cuyo punto de tangencia es A, el segmento PA,
el segmento PB y esta tangente MN. Aquí no hemos puesto el punto de tangencia, pero bueno, simplemente son tres tangentes. Bueno, pues la circunferencia que pasa por los puntos M y P del triángulo que forman esas tres tangentes, esa circunferencia pasa por el foco. Y la otra propiedad es que si hallamos el ortocentro, es decir, el punto de corte de las alturas de ese triángulo, ese ortocentro O es un punto que pertenece a la directriz de la parábola. O sea que para hallar el ortocentro haríamos desde M perpendicular al lado NP, desde P perpendicular al lado MN y donde se corten tendríamos aquí el punto O que es el ortocentro. Bueno, pues ese ortocentro es un punto, el ortocentro de ese triángulo formado por tres tangentes cualesquiera es un punto perteneciente a la directriz. Primera propiedad. Y la segunda propiedad es que la tenemos aquí expresada en la derecha, es que la recta de Simpson, que ahora vamos a recordar lo que era, es coincidente con la tangente en el vértice. Este triángulo PMN, el triángulo que teníamos aquí en esta figura, vamos a ponerlo en color rojo también para que se vea, a qué nos estamos refiriendo. Este triángulo PMN, formado por las tres tangentes, bueno, pues la recta de Simpson de ese triángulo es la tangente en el vértice. ¿Cómo se halla la recta de Simpson de un triángulo? Pues simplemente haciendo desde el foco, desde un punto exterior, en este caso el foco, o sea, es la recta de Simpson del foco, claro, hay que citar del punto desde el cual recalculamos. Para hallar la recta de Simpson de un triángulo respecto a un punto, lo que hacemos es trazar desde el punto perpendiculares a los lados del triángulo. Desde F hago una perpendicular al lado MP. Desde F hago una perpendicular al lado MN y desde F hago una perpendicular al lado PN prolongado. Bueno, pues este pie de la perpendicular, este y este, están alineados según la llamada tangente, la tangente en el vértice, que es una recta importante a la hora de la parábola. Si en una parábola nos dan, por ejemplo, tres tangentes y el foco, y quisiéramos hallar la directriz o el vértice de la parábola, pues simplemente haríamos la recta de Simpson, es decir, trazaríamos esta sería la recta de Simpson, que es la definida por los pies de las alturas, digamos, de las perpendiculares trazadas a los lados de un triángulo desde un punto. En este caso el punto es el foco, perpendicular desde el foco al lado PM, perpendicular desde el foco al lado MN y perpendicular desde el foco al lado PN. Este pie de la perpendicular, este y este están alineados según la tangente en el vértice. Y esa tangente en el vértice es la recta de Simpson. Y ahora ya simplemente el eje de simetría de la parábola lo obtendríamos trazando desde F la perpendicular a la tangente en el vértice. Y si quiero la directriz para cualquier otra operación, la distancia del foco a la tangente en el vértice es igual a la distancia entre la tangente en el vértice y la directriz. Aplicaría esas propiedades y tendría esos elementos. Y luego cualquier otra parte del problema podría ya basarme en esta definición concreta. O sea que yo puedo definir una parábola mediante tres tangentes y el foco, y a raíz de ahí puedo sacar los demás elementos de dicha parábola, basándonos en estas propiedades que estamos enunciando aquí. Esta primera propiedad de que la circunferencia circunscrita pasa por el foco, circunscrita al triángulo PMN pasa por el foco, es el teorema de Lambert. Y luego la propiedad de que el ortocentro es el ortocentro del triángulo es el punto que pertenece a la directriz, es el llamado teorema de Steiner. Vamos a definir a partir de esta figura el concepto de parámetro de una parábola. En una parábola, sea esta parábola que tenemos aquí dibujada, sea este su foco, este su vértice y esta su directriz. Bueno, pues la distancia del foco a la directriz se llama parámetro, eso es el parámetro de la parábola. Bueno, pues se cumple que si yo tengo aquí un punto B que está situado en la vertical trazada por F, por el foco, este punto B, y lo unimos con el foco y por B hacemos una perpendicular a la BV, hago desde B una perpendicular a la BV, esa perpendicular corta en este punto F' al eje de simetría. Bueno, pues si el parámetro es la distancia del foco a la directriz, por definición, la distancia del foco a este F' que hemos obtenido al hacer esta perpendicular es el doble del parámetro, que es una medida constante. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo aquí este punto A, cualquiera del eje, y levantamos una perpendicular para tener el A mayúscula de la parábola, si unimos el A mayúscula con el V, esta línea AV, y hacemos una perpendicular, la prolongación de esa perpendicular al eje nos da este punto A'. Bueno, pues resulta que la distancia de A a A' también es el doble del parámetro. O sea que eso es una propiedad
interesante, que es un valor constante, el doble del parámetro. Fijado el parámetro, que es la distancia del foco a la directriz, que eso es una definición geométrica, si levantamos por el foco la perpendicular y obtenemos un punto B exacto en la parábola, y unimos B con el vértice, la perpendicular a esa línea nos da este punto de corte con el eje prolongado, y tengo ahí F'. Bueno, pues la distancia F mayúscula, F' es el doble del parámetro, siendo el parámetro, por definición, la distancia del foco a la directriz. Pero si tomamos un punto A cualquiera del eje y levantamos perpendicular y tenemos el A mayúscula, y ese A mayúscula de la parábola lo unimos con el vértice y por el A hacemos una perpendicular a la línea AV, esa perpendicular corta al eje prolongado en un punto A', cumpliéndose que la distancia de este punto a este es también el doble del parámetro, es decir, una medida constante, es decir, el doble de esta medida, de este segmento. Presentamos de nuevo una parábola. Tenemos aquí su tangente en el vértice, este sea su vértice, su foco y su directriz. Si hacemos una cuerda focal, es decir, una cuerda, un segmento producido por una secante que pase por el foco, obtenemos el segmento AB, que es la longitud de la cuerda focal. Y si hacemos la tangente a la parábola paralela a esa dirección AB, supongamos que tenemos esta paralela, ya la hemos hecho, aplicando la teoría de trazado de tangentes paralelas a una dirección, este sería el punto de tangencia. Bueno, pues se cumple que cualquier secante y su tangente paralela a ella, y al unir F con el punto de tangencia, se cumple que la longitud de la cuerda focal AB es 4 veces la distancia del foco al punto T de tangencia. 4ft es igual a AB. O sea, la medida de la cuerda focal es 4 veces la medida de la distancia del foco al punto de tangencia de una tangente trazada paralela a la cuerda. AB es igual a 4ft. Esto es otra propiedad también de interés y que conviene recordar y tener presente pues para poderla utilizar en algún tipo de problemas en que nos den algún tipo de dato y nosotros podamos de alguna manera aplicar esta propiedad para resolver el problema, claro. Vamos a ver que tenemos aquí el área formado por las dos tangentes a la parábola desde un punto exterior P, la tangente P sub A y P sub B, siendo los puntos A y B los puntos de tangencia. Tenemos aquí el área rayada entre las dos tangentes y la parábola. Eso significará pues, que aquí hay una determinada superficie cuyo valor desconocemos en principio. Vamos a llamar un triángulo curvilíneo. Esta parte rayada sea un triángulo curvilíneo formado por el lado PA, que es un segmento, el lado PB, que es otro segmento, y este arco de parábola que va desde el punto A al punto B, obtenidos como intersección de una secante cualquiera que que corta en dos puntos A y B. Bueno, pues se demuestra que el área de este triángulo curvilíneo, es decir, esta superficie que está rayada, es 1/3 del paralelogramo ACDB. Este paralelogramo lo hemos obtenido simplemente, esta sería el segmento AB, que es la cuerda que corta a la parábola, y luego aquí la CD es una tangente a la parábola paralela a B. O sea que hacemos la tangente paralela a B, y esta tangente junto con A y con B formamos aquí este paralelogramo. Bueno, pues el área de este triángulo curvilíneo es la tercera parte del área de este paralelogramo. Esa es la propiedad. La superficie de este paralelogramo es 3 veces el área de este triángulo curvilíneo, o viceversa. Dicho de otra manera, el área del triángulo es la tercera parte del paralelogramo. Por tanto, el área del interior, este área de este segmento parabólico que tenemos aquí, el área formado por el punto A, la parábola, el punto B y esta línea, esta cuerda, esto entonces serían los 2/3 del rectángulo este. O sea que el área exterior es 1/3 de este rectángulo y el área este de interior, que está aquí, esta parte blanca, sería 2/3 de ese rectángulo, de ese paralelogramo. Esto es 1/3 y esto es 2/3. Y en total, si esto es 1/3 del total del paralelogramo, pues lógicamente esta parte que queda aquí serían los 2/3. Y esta es la propiedad también interesante a tener en cuenta. Otra propiedad también que de aquí nos sale y que aprovechamos para recordar es la siguiente. Si nosotros trazamos desde un punto exterior P las dos tangentes a la parábola, los puntos A y B de tangencia unidos obtienen aquí un segmento cuyo punto medio M unido con P determina esta línea discontinua de color rojo que es paralela al eje de simetría de la parábola. Es decir, que una paralela a esta línea trazada por el foco sería el eje de la parábola. O
O sea que la propiedad es que si desde un punto exterior trazamos dos tangentes a una parábola, los puntos de tangencia A y B definen un segmento, cuyo punto medio M, unido con P, define la dirección del eje de la parábola. Y ahora ya simplemente no hay más que hacer una paralela a esta dirección por el foco para tener el eje de simetría. Este sería el llamado eje de simetría, obtenido al hacer una paralela desde el foco a la recta PM, siendo P un punto exterior del que parten las dos tangentes a la parábola y M el punto medio del segmento AB. Veamos entonces qué utilidad puede tener también esta nueva propiedad. Si eliminamos un poco los elementos que nos sobran en la figura, vamos a ver que nosotros ya hemos trazado, tenemos aquí la dirección del eje, y si conocemos el foco, pues no hay más que hacer la paralela y tener el eje. Bien, pero supongamos que no tenemos el foco, sino que simplemente tenemos dos tangentes a una parábola y los puntos de tangencia. Según vemos, pues el punto M, punto medio de AB unido con P, define, según hemos dicho, la dirección del eje. ¿Qué ocurre? Que el eje pasa por el foco. ¿Cómo puedo hallar el foco? Pues basándome en una propiedad, y es que si esta es la dirección del eje, la directriz va a ser perpendicular. Luego, si esto aquí es horizontal, o sea la inclinación que sea, haría una perpendicular a esta línea roja y tendría la dirección de la directriz. Y entonces ahora yo, ¿qué sé? Pues que yo por A puedo hacer una paralela a la directriz, una paralela al eje, que sería esta línea que voy a hacer a continuación. Y veo este ángulo, 27 grados. Y por B hago esta otra línea. Si yo ahora cojo y ese ángulo, como se sabe que el ángulo que forma la tangente con esta horizontal es igual al que forma la recta que une A con el foco, pues yo lo que hago es esta línea girarla a 27 grados. Entonces los datos de este caso particular. Giro esta línea a 27 grados y sale esta que tengo aquí. Y hago lo mismo con esta otra tangente. Veo el ángulo que forma esta tangente con esta línea horizontal, en este caso, y me sale 45. Pues giro esta línea a 45 grados y sé que en esa nueva línea se va a encontrar también el foco, puesto que la línea que va del B al foco forma un ángulo igual que el que va desde F a la paralela, con esta paralela al eje. Por tanto, si en esta recta está el foco y en esta recta está el foco, en su intersección se encuentra el foco, con lo cual acabo de obtener ya el foco de la parábola. Bien, ¿y ahora qué me falta? Pues para tener determinada, como se ve, fíjense que hemos partido de dos tangentes y sus puntos de tangencia. No hay más datos. Y de ahí acabo de sacar el foco, en virtud de la propiedad de que la tangente forma un ángulo con esta horizontal que es igual que el que forma la línea que une A con el foco. Y aquí lo mismo, esta tangente forma un ángulo con la horizontal, en este caso de 45 grados, casualidad el valor, o sea que esto depende de la posición del punto P. Y entonces al poner aquí 45 grados tengo que en esa recta también está el foco. Pues en la intersección de ambas se encuentra el foco. Ahora ya por el foco ya sabemos que haríamos la paralela a la recta PM y tendríamos aquí el eje. Y ahora para hallar la directriz, pues sabemos que la distancia de un punto al foco es la misma que la distancia de un punto a la directriz. Pues haría centro en A y con radio AF haría un arco, y el arco S corta a la horizontal trazada por A en este punto. Y ahora por este punto le hago una perpendicular al eje y tendría ahí la directriz. Y esa sería ya la directriz, y junto con el foco, el eje y la directriz, en fin, tengo ya la parábola definida. El foco, la distancia del foco a esta directriz, su punto medio sería el vértice. Podía haber hecho lo mismo, haber girado aquí de centro en B, radio BF, haber hecho un arco hasta cortar a esta horizontal y habría tenido el segundo punto de la directriz, evidentemente. Pero vamos, como yo sé que la directriz es siempre perpendicular al eje, pues no ha habido más que trazar esa perpendicular desde este punto obtenido. Como se ve, aplicando las distintas propiedades que hemos ido viendo, podemos resolver problemas, en este caso simplemente partiendo del dato de PA y PB, que son dos tangentes, siendo A y B los puntos de tangencia. Para completar este estudio vamos a ver una definición, una propiedad que es la siguiente, y es que el lugar geométrico de los puntos desde los cuales se pueden trazar tangentes perpendiculares a una parábola es la directriz. O sea que nosotros tenemos un foco y un eje y una tangente en el vértice, por ejemplo, y por tanto su eje. Y vamos a dibujar la directriz y vamos a demostrar que cualquier punto tomado sobre la directriz, desde él podemos trazar las tangentes a la parábola y esas tangentes forman 90 grados.
Por tanto, como la distancia del foco al vértice es la misma que la del vértice a la directriz, vamos a trazar esa directriz y hacemos esta semicircunferencia y por este punto hacemos una perpendicular al eje y esta es la directriz. Bien, tomemos ahora un punto cualquiera en la directriz. Por ejemplo, este punto, el corte de esta línea y esta. Y ahora vamos a hacer las tangentes a la parábola definida por su foco y su directriz y por su vértice. Vamos a hacer las tangentes desde este punto. Para ello aplicamos la teoría que ya sabemos, hacemos centro en este punto y con radio hasta el punto F trazamos un arco de circunferencia. Nos da este punto aquí y prolongamos el arco por la parte inferior. Y tenemos un segundo punto aquí. Hacemos de este segmento definido por este punto y F, y le hacemos la perpendicular desde el punto elegido inicialmente y lo mismo desde este punto y F la otra perpendicular. Tomamos ese segmento, hacemos la perpendicular, que es la mediatriz, que lógicamente pasará por este punto de corte con el vértice, con la tangente del vértice. Y hacemos lo mismo, unimos el foco con este punto y hacemos la mediatriz. Y entonces aquí tenemos las dos perpendiculares, las dos tangencias. Entonces, ¿qué vemos? Pues que esas dos tangentes son perpendiculares. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí que esta línea y esta están viendo al diámetro bajo 90 grados. Luego, como sabemos que ángulos de lados perpendiculares, como esta recta es perpendicular a esta y esta recta lo es a esta, pues si estas de aquí forman 90 grados, estas otras también formarán 90 grados. Y ese sería, digamos, la propiedad, o sea que aquí también se formarían otros 90 grados. Bueno, vamos a ponerlo bien que no se ve. Bueno, este ángulo es 90 grados porque es, ya digo, este es el diámetro al estar aquí el centro. Luego entonces, desde cualquier punto de una semicircunferencia se ve al diámetro bajo 90 grados. Y ahora, como estas dos forman 90 grados y esta son perpendiculares a esta y esta, sabemos que ángulos de lados perpendiculares son iguales. Luego, si este de aquí es 90 grados, este también lo es. Luego, esta tangente y esta tangente son dos tangentes a la parábola que forman 90 grados y su punto, el punto desde el cual se pueden trazar, es un punto de la directriz. Cualquier punto que tomemos sobre la directriz va a cumplir este procedimiento, esta construcción gráfica, y de ahí se deduce que el lugar geométrico de los puntos desde los cuales se pueden trazar tangentes ortogonales a una parábola es la directriz. Tangentes perpendiculares a una parábola es la directriz. Y es una propiedad pues también interesante. Esto se llama círculo de Monge, que no es círculo, es un círculo de radio infinito que es una recta. Pero bueno, normalmente se suele llamar círculo de Monge o recta de Monge, que es la que contiene a los puntos desde los cuales se pueden trazar tangentes a una parábola que formen dichas tangentes 90 grados.